Muy buenas noches, mis amados. Que Dios les bendiga. Estamos hoy en la quinta parte del tema, la gloria de la cruz de Cristo. Y ya hemos hablado de algunos elementos importantes, porque la cruz de Cristo eh, es tan significativa para nosotros los creyentes. Y hoy hemos visto 5 puntos y hoy vamos a ver algunos más. Punto número 6 dice que la cruz nos habla del sufrimiento, pero no para destruirnos, sino para ser edificados. Interesante. Nos habla del sufrimiento no para destruirnos, sino para ser edificados. Lucas, digamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, vamos a ver varios pasajes por acá. Dice 9:23, ya lo encontré, dice, si alguno, y decía a todos, perdón, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga, tome su cruz cada día y sígame. Y quiero hacer un paréntesis acá porque hoy, lamentablemente, se está predicando un evangelio sin cruz, ¿verdad? Un evangelio simplemente crea y ya, ¿verdad? No, no, pero el Señor pone una condición, tomar la cruz. La salvación no es, no es por mérito humano, estamos de acuerdo en eso, pero sí el Señor pone condicionantes para ser un verdadero seguidor de él. Dice acá, tome su cruz, no los domingos, sino cada día. Sígame. De la misma forma, vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver aquí, Filipenses 1:29, dice de la siguiente manera, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿verdad? Interesante, porque a vosotros es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Creer y padecer por Cristo. ¿Mm? Primera de Pedro 4 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, versículos del 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro nos está diciendo al apóstol Pedro que no debemos extrañarnos por las situaciones difíciles, las pruebas que enfrentamos. Pero ¿cómo si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasa esto, aquello, lo otro? No, no. Precisamente por eso es que le está pasando la prueba, le está pasando. No es una cosa extraña. Dice acá, gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también de la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Calvario no es lindo, pero nos forma. El Calvario nos moldea,
Más adelante Pedro nos dice, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Mm? Pero dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, es que la cruz es también un símbolo de sufrimiento y dolor para nosotros, pero no para destruirnos, es para formarnos, es para edificarnos. Es un sufrimiento con promesa, porque luego, con alegría, veremos la gloria de Dios manifestarse. Número 7. Cristo en la cruz anuló la maldición de la ley y justificó a los creyentes. Él llevó en la cruz nuestros pecados en su ahí mismo en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, él mismo, sobre el madero. O sea, se hizo pecado, se hizo maldito en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. Según Corintios 5:21, dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo pecado, por causa nuestra, dice Pablo en Corintios 5:21, y más adelante en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió al hacerse maldición, cargó sobre sí el pecado, el castigo, la maldición que nosotros merecíamos y nos presenta justos ante el Padre. Número 8 dice que la cruz hace de dos pueblos uno solo. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Los privilegios de ser judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, y les ha sido confiada la palabra de Dios. Miremos a Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son, atención, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 cosas, 6 privilegios tienen los judíos. De ellos es la adopción, la gloria, el pacto, que está hablando el pacto de la circuncisión, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y además, la salvación viene de ellos. Juan 4, versículo 22. Vosotros sabráis lo que no sabéis, nosotros sabramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Claro, porque el Señor Jesucristo era judío, era su linaje judío, de carne judía. ¿Ah? En cambio, ¿cómo éramos los gentiles? Los judíos. Éramos despreciados, sin pactos de promesas, sin esperanza y sin Dios. Y si no me cree, vamos a ir a Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los actos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira qué cuadro más triste y patético nos presenta aquí el apóstol Pablo. Vamos a volver a leer el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Pero ahora somos un solo pueblo. Sigamos leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13. Vosotros y en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De los dos pueblos, del pueblo judío, el pueblo elegido, el pueblo que recibió la ley mosaica, el pueblo del pacto, el pueblo de la circuncisión, y del pueblo gentil, sin Dios, sin ley, sin esperanza, menospreciados. Esos dos pueblos se unen a través de la cruz de Cristo. Ahora somos un solo pueblo. Ahora todos somos una sola familia. Y esto es para que meditemos realmente lo que es el tema de la cruz de Cristo. Seguimos la próxima semana. Dios les bendiga.